el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos disponemos, queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa, en la que le pedimos a Dios por Adrián Antonio, María Julia, Francisco Julián, Julio, María Julia, Tomás, difuntitos. También el señor Ranulfo Gómez da gracias a Dios por estar cumpliendo 81 años. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Me levantaré y volveré a mi Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi Padre. Cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la Iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí.
al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él, para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. De pie, por favor. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar la Santa Misa, que corresponde al domingo 24 dentro de este tiempo, que es el tiempo ordinario. Y bueno, pues la temática de las lecturas de hoy, todas las lecturas nos hablan acerca de la misericordia. La misericordia, ante todo, bueno, pues es la misericordia de Dios. Dios que es misericordioso, pero que también pues nos pide ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y esa misericordia pues la vemos desde esta primera lectura que hemos escuchado, tomada, bueno, pues de el libro del Éxodo, donde vemos cómo Dios, bueno, pues le habla a Moisés. Dios se dirige a Moisés para decirle: baja del monte porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, este es el que te sacó de Egipto. Y bueno, pues ese fue un pecado pues muy grande que el pueblo cometió, el pecado de idolatría. Pero bueno, pues aún así, pues vemos cómo pues Dios que dice el texto, Dios le dijo a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero bueno, pues vemos cómo Moisés interviene en favor del pueblo. Moisés intercede por el pueblo y le dice a Dios: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto? No soy yo el que lo sacó de Egipto, tú eres el que lo sacó de Egipto con gran poder y con vigorosa mano. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, o sea, de los patriarcas, acuérdate de ellos a quienes tú les prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y darles en posesión perpetua toda la tierra que les has prometido. De tal manera que acuérdate de tus promesas. Y entonces, bueno, pues el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Quiere decir que Dios escuchó pues la súplica de Moisés, de tal manera que Dios escucha nuestra oración, especialmente cuando es pues en favor de los demás, cuando pedimos para que Dios perdone a los demás.
esa oración pues le agrada a Dios, es escuchada por Dios, por ese Dios misericordioso, que ante todo pues lo vemos en el Evangelio que hemos escuchado, que estamos escuchando, que es el Evangelio de San Lucas. Y pues recordemos que Jesús va de camino de Galilea hacia Jerusalén. Y bueno, pues en ese transcurso, San Lucas, que es el evangelista, le han llamado el evangelista de la misericordia, porque bueno, pues él ahora sí que algunas parábolas solamente él las trae, solamente él se fijó en esas parábolas que Jesucristo pronunció. Sabemos que Cristo dijo muchas parábolas, ¿no? Pero San Lucas nos menciona, por ejemplo, estas 3 parábolas que los demás evangelistas pues no las mencionan. Sin embargo, San Lucas, bueno, pues en el capítulo 15, pues un texto pues bastante largo, el que hemos escuchado el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues nos presenta estas 3 parábolas que Jesucristo dijo, porque los escribas y los fariseos murmuraban en contra de Jesús. Decían: este recibe a los pecadores, a los publicanos, a los pecadores, y come con ellos. Eso ellos lo veían mal. Ellos veían mal que Jesús hiciera este tipo de cosas, que Jesús conviviera con esta clase de personas. Eso para ellos estaba mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente pues a los publicanos, a los pecadores, bueno, pues se les rechazaba, se les hacía a un lado. Y es también lo que nosotros muchas veces hacemos, ¿verdad? Apartarnos del pecador, hacerte a un lado del pecador, no acercarte a él, ¿verdad? Más si sabes que es una persona que se dedica a hacer cosas malas, pues procuras alejarte de esa persona, ¿no? Y bueno, pues aquí los escribas, los fariseos, criticaban por eso a Jesús. Y entonces Jesús pues les lanza estas 3 parábolas que bueno, pues el Papa Francisco por allá en un 15 de septiembre del 2013 hizo algunos comentarios precisamente refiriéndose al capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que contiene estas 3 parábolas llamadas de la misericordia. Bueno, pues la primera, la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada, y después la más larga de las parábolas, típica pues de San Lucas, la del padre y de los 2 hijos, el hijo pródigo y también el hijo que se cree justo, el hijo que se cree como un santo. Bueno, pues el hijo que se cree bueno, ¿no? Entonces son el papá y esos 2 hijos, ¿no? Uno, el hijo pródigo, y el otro, el que se cree mucho, el que se cree como si fuera una persona, bueno, pues muy buena, como si fuera una persona muy santita, pero que al mismo tiempo, bueno, pues vemos en él actitudes de tipo farisaico, como los escribas, como los fariseos, que se sentían pues muy buenos y que en realidad, bueno, pues no eran tan buenos, ¿no? Como ellos creían. Y bueno, pues estas 3 parábolas, dice el Papa, nos hablan de la alegría de Dios, nos hablan de esa alegría, la alegría de Dios. Pues es interesante esto, ¿verdad? Porque nos muestran a Dios como un Dios alegre, ¿verdad? Dios es alegre. Incluso hay un cantito por ahí, ¿verdad?, que habla de que Dios es alegre. Dios es alegre. Si Dios es alegre y joven y sabe sonreír, en fin, ¿verdad?, es la alegría de Dios ante todo. Pues vemos a un Dios pues alegre. Así nos presentan las parábolas, pues a Dios como un Dios verdaderamente alegre. Y esa alegría de Dios, bueno, pues se manifiesta ante todo en el perdón. ¿Cuál es esa alegría de Dios? Esa alegría de Dios es el perdón. O sea, la alegría, la misericordia, la alegría de Dios se manifiestan precisamente en el perdón. En el perdón es la alegría de un pastor
que encuentra, por ejemplo, a su oveja, ¿no? Es la alegría, se alegra el pastor porque encontró la oveja que se le había perdido, ¿no? Es la alegría de una mujer que haya su moneda, ¿verdad? Y que hace incluso pues una fiesta con sus amigas, con sus vecinas, porque encontró la moneda que se le había perdido. También es la alegría de un padre que vuelve a recibir en casa al hijo que se había perdido, ¿no? Es la alegría de ese papá que está feliz porque su hijo se había perdido, que estaba como muerto y ha vuelto a la vida. Eso es lo que él le dijo a su otro hijo, ¿no? Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, ¿no? Entonces es la alegría, bueno, pues de ese papá que ha recibido al hijo, que ha regresado, que ha vuelto a casa, que pensó en regresar a casa, decirle a su padre que lo recibiera, aunque ya no fuera como hijo, aunque fuera como un sirviente, ¿no? Pero que lo recibiera, ¿no? Entonces, pues regresa a casa y bueno, pues dice el Papa que aquí se encuentra todo el Evangelio, ¿verdad? O sea, en este texto, en este capítulo 15, ¿verdad? Podemos encontrar todo el Evangelio. Podemos encontrar aquí, está todo el cristianismo, ¿verdad? O sea, quiere decir, pues las actitudes que nosotros debemos de tomar como verdaderos cristianos, si queremos vivir de acuerdo con el Evangelio. Bueno, pues son muy importantes estas parábolas, esto que Jesucristo quiso decirnos a través de las parábolas de la misericordia. Entonces el Papa Francisco dice que ahí está todo el Evangelio, o sea, son muy importantes estas parábolas, por eso es recomendable incluso que ustedes puedan leerlas nuevamente, pues en su casa, con todo detenimiento. Es todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Reflexionar en estas parábolas, qué cosa es lo que nos dicen, a qué nos ayudan como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Aquí está todo el cristianismo, pero mirad que esto no es algo nada más como un sentimiento, ¿no? La misericordia es la verdadera fuerza que puede salvar al mundo, que puede salvar al hombre del cáncer, de ese cáncer que es ante todo, bueno, pues el pecado que nos domina, el pecado que está presente en nuestra persona, el pecado social. Bueno, pues mucho pecado, ¿no? Y ese pecado o esos pecados, el Papa los compara con el cáncer. Son como un cáncer que lacera, que daña, que perjudica, que va matando pues a la sociedad, y que bueno, pues ese cáncer es el pecado. Y entonces la misericordia es la verdadera fuerza que puede salvar al hombre, precisamente de ese cáncer que es el pecado. Por eso cada uno de nosotros debemos de reflexionar, debemos de pensar qué nos pide el Señor, qué nos pide Dios en nosotros, cómo somos. Bueno, pues cada uno somos como esa oveja perdida. Hay que saber reconocer, bueno, pues nuestros errores. Por eso nos reconocemos pecadores. Antes de la celebración reconocemos en primer lugar pues nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios. Pero no solo debemos de pedir perdón, pues también debemos de saber perdonar, ¿verdad? Es lo que nos enseñan estas parábolas. Cada uno de nosotros es como esa oveja perdida, o somos como esa moneda perdida, o cada uno de nosotros somos ese hijo que ha derrochado pues la propia libertad, siguiendo ídolos falsos, dice el Papa, ¿verdad? Pues actualmente también pues muchos a lo mejor pues seguimos ídolos falsos, ¿no? Muchas personas, ídolos falsos ahora, ¿verdad? Como el placer, en fin, el poder, en fin, ¿verdad? Los ídolos de ahora, ¿verdad? Muchas personas pues ponen su confianza en algo o en alguien que no es
verdaderamente Dios, que no es Dios, y entonces, bueno, pues también caemos en la idolatría, en la falsa idolatría o en los ídolos, siguiendo ídolos falsos, ¿verdad? Espejismos de felicidad, así como el joven, ¿verdad? Que el hijo pródigo, que pensaba ser feliz, ¿no? Ser feliz, pues derrochándolo todo, ¿verdad? Haciendo las cosas como él pensaba. Bueno, pues como que es la falsa, es el espejismo de la felicidad, ¿verdad? O sea, no es la verdadera felicidad, es solamente como un espejismo de felicidad, y que lo ha perdido todo esa persona, ese hijo, pues lo ha perdido todo, ¿no? Y entonces Dios no se olvida. Eso es lo que vemos en estas parábolas, ante todo, que Dios no nos olvida. Dios no nos olvida, aunque seamos unos pecadores, Dios no nos olvida. Él es Padre, Él es un Padre que no nos abandona nunca, ¿verdad? O sea, no nos olvida, no nos abandona nunca, y eso es lo que hoy tenemos que aprender ante todo de estas parábolas, ¿no? Que no debemos de hacer a un lado, bueno, pues a las personas pues pecadoras, aquel que ha cometido errores. Bueno, pues nosotros pensamos quizás al revés de cómo piensa Dios, ¿no? Al que se ha portado mal, pues hay que castigarlo, ¿verdad? No hay que recibirlo, hay que correrlo de la casa, en fin, ¿verdad? Eso pensamos nosotros, o eso piensan muchas personas, pero ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos no son verdaderamente cristianos, ¿no? Y entonces debemos de fijarnos aquí, reflexionar cuáles son los pensamientos, cuáles son las ideas realmente cristianas que nosotros podemos sacar, bueno, pues de estas parábolas tan importantes, donde vemos ante todo, bueno, pues a ese Dios que no se olvida de nosotros, que nunca nos abandona, y es algo que hay que aprender de Él, que hay que aprender de Dios, que nosotros seamos también pues misericordiosos, así como Dios es misericordioso con nosotros. Y la segunda lectura nos presenta pues el caso de San Pablo en esta cartita que él escribe a Timoteo. Bueno, pues San Pablo, él experimentó en su persona la misericordia de Dios a través de la persona, a través de la misión de Jesús. Él pudo experimentar en su propia persona, bueno, pues la misericordia, y por eso San Pablo se dirige a Timoteo para decirle que le da gracias a Dios. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, ¿verdad? Como que le agradece a Jesús. A mí me puso a su servicio, a mí que antes fui blasfemo, que perseguía a la iglesia con violencia. Bueno, pues a pesar de que perseguía, que era un perseguidor de la iglesia y con violencia, bueno, pues Jesucristo lo ha llamado para ponerlo a su servicio. Por eso dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Es la experiencia de San Pablo. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Esto es muy importante, lo que San Pablo le dice a Timoteo, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. De eso está San Pablo, está completamente seguro, y por eso lo expresa en esta cartita que le escribe a Timoteo. Puedes confiar, puedes fiarte completamente de esto que te digo, ¿no? Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice San Pablo, yo soy el primero,
¿verdad? Como que yo soy el primer pecador o yo me siento como el más grande pecador. Sin embargo, Cristo vino a salvarme. Cristo vino a salvarme. Cristo vino a salvarnos porque Cristo me perdonó. Cristo me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Y por eso dice al último, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esa es la oración de alguna manera de San Pablo, ¿verdad? Agradeciéndole a Jesús por haberlo perdonado, por haberle mostrado, bueno, pues su misericordia. Por eso es muy importante también para nosotros, bueno, pues que tomemos en cuenta estas parábolas y que veamos pues a ese Dios misericordioso, a ese Dios alegre, a ese Dios cuya alegría está o consiste en, ante todo, en perdonar. Esa es la alegría de Dios, esa es su alegría. Su alegría es perdonar. Yo creo que cuando nosotros hemos sido capaces de perdonar a alguien, pues nos alegramos, después nos da alegría, ¿verdad? Estamos alegres por haber perdonado, por habernos reconciliado con alguien, pues estamos alegres. Y entonces, bueno, pues que nosotros manifestemos nuestra misericordia, nos manifestemos como personas que también sabemos perdonar, ¿verdad? Así como Dios es un Dios que perdona, bueno, pues que nosotros no nada más pidamos perdón, porque muchas veces somos buenos para pedir que nos perdonen a nosotros, pero muchas veces nosotros no sabemos perdonar, ¿no? E incluso pedimos castigo para la persona que nos ha hecho daño, para la persona que nos ha hecho algún mal. Nosotros pedimos que lo castiguen, que lo frieguen, ¿verdad? Eso queremos para la persona, en lugar de que no le perdonemos, ¿verdad? En lugar de que perdonemos, pedimos castigos. Eso es lo que pedimos muchas veces para las personas que han cometido pues algún error o algunos errores o muchos errores. Pedimos que sean castigados, eso pedimos, pero eso en realidad no va de acuerdo con la doctrina de Cristo, con las enseñanzas de Cristo. Más bien su alegría, la alegría de Dios, la alegría de Cristo es ¿el qué? El perdón. Así lo dice el Papa Francisco, ¿no? Que la alegría de Dios es ¿el qué? El perdón. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Somos personas que sabemos perdonar? ¿O andamos guardando por ahí resentimientos añejos y decimos a esta persona, yo nunca la voy a perdonar y nunca voy a perdonar? Esto no se perdona. O a veces expresamos cosas así, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, hoy estas parábolas nos enseñan todo lo contrario. Nos enseñan que debemos ¿de qué? De perdonar. Eso nos enseñan las parábolas, ¿no es así? Eso nos enseñan estas parábolas. Y eso nos muestra, así se nos muestra Dios como un Dios siempre presente, como un Dios que no se olvida de nosotros, como un Dios misericordioso, como un Dios alegre. Un Dios alegre es un Dios que hace fiesta, ¿verdad? Incluso dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O sea, Cristo habla de la alegría de Dios. Hay más alegría en el cielo. O sea, Dios es un Dios, ¿qué cosa? Alegre. Dios es, ¿cómo es Dios? Alegre. Dios es un Dios alegre. ¿Y en qué consiste la alegría de Dios? Dice el Papa, la alegría de Dios consiste ¿en
¿En qué cosa? En perdonar. Fíjense, eso es muy importante, ¿no? Entonces aprendamos estas cosas, aprendámoslas hoy. Démonos cuenta que debemos de ser alegres, misericordiosos, alegres, y que nuestra alegría sea el perdonar. Si con alguien tienes algún problema y no le has perdonado y has dicho, no le voy a perdonar, este es el momento. Date cuenta de esto que Dios nos pide hoy en este domingo. Dios nos está pidiendo que perdonemos. ¿Qué cosa? Que perdonemos. Que perdonemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que perdona. Bueno, pues que nosotros también pues así lo hagamos, y ese es el mensaje que Dios quiere darnos hoy por medio especialmente, bueno, pues de este santo evangelio. Vuelvo a repetirles, es el capítulo 15 del evangelio de San Lucas. Se ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. Decimos juntos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, queridos hermanos, presentemos nuestra oración a Dios, que nos ama a todos y que no quiere que nadie se pierda. Rogamos a Dios diciéndole: Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda a su Santa Iglesia la paz y la unidad, la guarde de todo mal y acreciente el número de sus hijos, rogamos al Señor. Para que Dios, rico en misericordia, conceda la paz del mundo, para que cesen también las rivalidades entre las naciones, renazca en el corazón de los hombres el amor y arraigue entre todos los pueblos la mutua comprensión. Rogamos al Señor. También para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique al mundo de todo error, devuelva la salud a los enfermos, aleje el hambre, abra las prisiones injustas y conceda el regreso a los que añoran la patria. Rogamos al Señor. Le pedimos a Dios también especialmente por nuestra nación, por México. Sabemos que estamos en este mes, bueno, pues de la patria. Estos días son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Para que el Señor nos conceda a quienes vivimos en México construir una sociedad justa que supere todo tipo de pobreza y marginación. Rogamos al Señor. Por nuestros hermanos difuntitos, Adrián Antonio, María Julia, Francisco Julián, Julio, María Julia, Tomás, difuntitos, rogamos al Señor. Por el señor Ranulfo Gómez, que está cumpliendo 81 años y que le da gracias a Dios, le pedimos a Dios que lo bendiga, rogamos al Señor. También para que el Señor Dios nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida, y después de nuestra muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz. Rogamos al Señor.
Dios nuestro, escucha las oraciones del nuevo Moisés, Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que no deja de interceder por los pecadores, y concédenos experimentar aquella alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, miren, solo informarles acerca de la kermés del seminario, que bueno, pues hace 8 días sabemos que se llevó a cabo ese evento tan importante para la diócesis, sobre todo, bueno, pues en favor de esta institución tan importante, que pues el primer obispo de la diócesis decía que era el semillero al seminario, le llamaba el semillero, de tal manera que bueno, pues se colaboró de parte de la parroquia para la formación de los futuros sacerdotes. Quiero informarles que bueno, pues ya se entregó la cantidad de 100,000 pesos para el seminario. Y bueno, pues agradecerles pues a todas las personas que de alguna o de otra manera pues han colaboraron, ¿verdad? Algunos con algún donativo, otros bueno, pues cooperándose para comprar, bueno, pues los animalitos, en fin, ¿verdad? Y las personas que nos ayudaron, ¿verdad?, con su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues agradecerles a todos, porque son muchas las personas que trabajaron, ¿verdad? Sobre todo quiero reconocer a personas ya grandes, ¿verdad?, como los adoradores nocturnos, que bueno, pues estuvieron por ahí, ¿verdad? Personas ahora sí ya grandes, pero que estuvieron trabajándole fuerte, ¿verdad?, esos días de mucho trabajo, ¿verdad?, al comité, a los organizadores, ¿verdad?, porque se necesita pues de muchas personas que colaboren, ¿no? Desde los que hacen el mole, ¿verdad?, el arroz, las tortillas, los que lavan los platos, en fin, ¿verdad?, el animador, ¿verdad?, ahí el Lupillo, ¿verdad?, que animando ahí la kermés, y bueno, pues todas las personas, los que venden ahí los refrescos, en fin, ¿verdad?, muchas personas son las que colaboran para lo de la kermés del seminario, ¿verdad?, los meseros, en fin, ¿verdad?, muchas personas, de manera que pues les agradecemos, y bueno, pues se entregó esa cantidad para el seminario. Quedó por ahí pues un restecito que bueno, pues veremos en qué se ocupa, ¿verdad?, porque algunas cosas de las que se ocupan, por ejemplo cazuelas o mesas o eso, ¿verdad?, se van deteriorando, se va necesitando, ¿verdad?, que pues se compren nuevamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya en junta parroquial pues veremos en qué se utiliza algún pequeño resto que quedó por ahí, ¿verdad?, que se tiene todavía, ¿verdad?, de la kermés. Entonces veremos si se entrega otro poco al seminario o pues se ocupa en algo para pues lo mismo, ¿verdad?, de la kermés que se hace. Bueno, pues agradecerles pues a todos los que de una o de otra manera pues colaboraron, ¿verdad?, darles pues un agradecimiento. Eso es, pues sabemos para qué causa, para el seminario. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios.
levanto mis ojos a los cielos, de donde me trae el auxilio, el auxilio que viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra, el auxilio que viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra, el auxilio que viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra, que el Padre tiene, guardiando duerme, no duerme, el guardián de Israel. Auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos. Hoy nos hemos finalizado nuestra celebración eucarística, llevándole para todas las familias allá, ¿verdad?, hasta sus hogares. Hoy en este día dominguito, ¿verdad?, bendiciones, muchas bendiciones, y que ya fueron 2 semanas las que no estuvimos con todos ustedes, ¿verdad? Pues les agradecemos. Hace 8 días, ¿verdad?, que estuvimos allí, como dice el Padre, en la animación, ¿verdad?, para la venta del seminario. Muchísimas gracias. Continuamos a través de radio y por la página de Facebook. Estamos finalizando. Muchas gracias. Una excelente tarde.